El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abrió sus puertas en 1990. Es un museo de arte moderno y contemporáneo de un nivel internacional. El edificio originalmente fue un hospital que fue creado por el rey Felipe II y el edificio fue diseñado por Francesco Sabatini. El edificio continuaba a ser un hospital, pero en 1965 lo cerró. En 1980 la ciudad de Madrid comienza la restauración del edificio para un museo de arte. Hay muchas obras de artistas españolas y artistas internacionales y hay siempre exposiciones nuevas. Picasso nació en España, pero él vivió en Francia durante una gran parte de su vida. Ahora sus obras son muy famosas y ha vendido por millones de dólares. Él ha influido muchos artistas y fue el líder de muchos movimientos artísticos. Durante su vida, él desarrollaba muchos estilos diferentes y él siempre creó arte innovador. Él es más famoso por sus obras de cubismo como su obra Los pájaros muertos, que está en el Museo Reina Sofía ahora. Estudiosos del arte reconocen tres periodos diferentes de cubismo en las obras de Picasso. Esta obra se considera ser una parte del tercer periodo que se llama cubismo sintético. Como sus otras obras de cubismo, él divide sus sujetos en formas diferentes. En Los pájaros muertos nosotros vemos una esencia muy confundida y es difícil para ver un subyace el propósito. Los colores oscuros de marrón son evocador de madera. Podemos ver las plumas y los tacones de los pájaros, pero es difícil para comprender los otros componentes. También la obra ha incluido objetos de la vida cotidiana como un periódico, una copa y una mesa. Picasso usó estos objetos y los puso en capas para crear una representación abstracta. Me gusta esta obra porque es muy abstracta y porque lo se parece no tener un propósito claro. Muchas más de las obras de Picasso son ubicadas en la Reina Sofía. Guernica es su obra más famosa y lo es considerada su obra más reconocible. Lo es llamado para una ciudad en España en el País Vasco que fue bombardeado durante la Guerra Civil Española. Ellos se había pedido Picasso para construir una obra para la Feria Mundial y cuando oído sobre el bombardeo, él decidió para pintar qué evento. El ataque fue injustificado y solo la gente inocente murieron. Picasso quiso representar el horror y muerte del evento que creía un impacto en las personas. La obra fue muy impresionante porque fue masivo y medía 25 pies de largo. La pintura no tiene colores y solo tiene blanco, gris y negro. La pintura incluye representaciones de personas y animales que están expresando agonía y sufrimiento.
En esta obra sus estilos anteriores son presenta y él combinía muchos elementos de sus otras obras. Es una pintura estupendo, pero no me gustó porque lo carece colores y parece tener solo una dimensión. Solana nació en Madrid, pero su padre nació en México. Después de recibir la herencia, su padre vino a España. Solana estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sus obras representan una España que es oscura y severa, con un estilo pesimista. Él fue influido por las pinturas negras de Francisco de Goya. Solana es conocido para sus obras sujetos severos. En muchas de sus obras él trató para reflejar la atmósfera de rural España que mostró túguros y los pobres. En El ciego de los romances, Solana representa un hombre que está ciego, y él usa colores oscuros y apagados para hacer el observar se siente triste. Este estilo se llama expresionismo. Me gusta la obra de Solana porque lo representa los males del mundo y no lo representa solo las felicidades. Julio González nació en Barcelona y cuando era niño él trabajaba en el taller metalúrgico de su padre. También tomó clases nocturnas en la Escuela de Bellas Artes. Cuando vivía en España, él conoció Picasso y luego González se mudó a Francia y trabajaba con Picasso. En París, él desarrollaba su estilo de escultura. Él trabajó con Picasso y él enseñó a Picasso cómo para soldar esculturas. González desarrollaba su técnica de soldadura que él usó en muchas de sus obras. Su escultura, La Máscara de Montserrat gritando, es una de las obras más emblemáticas de la cultura moderna. Él usó bronce fundido para construir la máscara. Esta obra se ha alabado por no solo para sus avances técnicos, pero también para su expresión de la emoción de la agonía. Me gusta esta obra porque se hizo con habilidad y porque lo representa emoción bien. Jorge Oteiza nació en País Vasco y pasó sus años primeros en el País Vasco. Antes de la Guerra Civil Española, él llegó a Sudamérica donde él vivió para 14 años. Sus obras más famosas son sus esculturas. Él ha escrito sobre el arte vasco prehistórico y que él se llama la alma vasca. Él ha ganado muchos premios para su arte, especialmente sus esculturas. Él desarrollaba un estilo de esculturas abstractas. Él utilizó cuadros y esferas en sus esculturas. Una escultura de la serie de la desubicación de la esfera se contiene en la Reina Sofía. Lo es una escultura de hierro en el que demuestra la relación entre el espacio y el volumen. La escultura es especial porque si ve la escultura de un ángulo diferente, tú verás una imagen diferente. Me gusta esta escultura porque es simple y minimalista, pero es nueva y innovadora. Juan Gris nació en Madrid, pero como Picasso, él vivió en Francia durante su carrera de arte. Él trabajó con Picasso y otros artistas del movimiento cubista.
Sus obras son el más distinto en todas las obras del cubismo en este período de tiempo. Él estudió dibujo técnico en la Escuela de Artes en Madrid. Se inspiró por las obras de Picasso y cubismo, pero él mejoró el estilo. Diferente a Picasso, Gris usó muchos colores en sus obras, mientras Picasso usó colores apagados. El retrato de Madame Josette Gris es un retrato de su esposa con óleo sobre tela. Esta obra es un ejemplo de su estilo. Él crea su sujeto con cuadros y él usa estos cuadros para formar su sujeta en una manera interesante. Me gusta esta obra porque Gris se transforma un sujeto mundano y crea una nueva representación. Salvador Dalí también nació en Cataluña. Él es famoso para su arte surrealista y sus imágenes más extrañas. Su obra más famosa es La persistencia de la memoria, pero lo no está en la Reina de Sofía. Su trabajo en arte se extiende más allá de pintura, incluye películas, esculturas y fotografías. La muchacha en la ventana representa una mujer que está de pie mientras ella pontificado sobre algo. La mujer en la pintura actualmente es la hermana de Dalí, y ella también aparece en otras obras de Dalí. El cuadro hizo con la técnica del óleo sobre cartón. Esta obra fue temprano en su carrera y él no había desarrollado su estilo de surrealista. En Muchacha en la ventana, Dalí ejerce uniformidad cromática que es elevado y usó el color azul. Me gusta esta pintura porque es simple y porque incorpora elementos de arte realista. Joan Miró nació en Barcelona, en España. Es el de los miembros del movimiento de arte surrealista. Él fue una figura importante en arte surrealista durante el siglo XX. Su arte surrealista ha descrito como una caja de arena para la mente consciente. Muchas de sus obras tienen un estilo infantil. Miró no le gusta arte convencional y él quiso sus obras se destacan. En sus pinturas surrealistas él usó signos y símbolos únicos. Su obra Paisaje catalán es un ejemplo de su estilo surrealista que es una influencia importante en arte moderno. Hay dos colores, el cielo en amarillo y la tierra en anaranjada. Hay muchos objetos en la pintura y cada cosa representa un tema que Miró quiso presentar. Hay una figura del cazador que tiene una barretina y pipa. También hay conos en todo de la pintura. Muchas otras criaturas representan además. Me gusta esta pintura porque lo incluye elementos extranjeros mientras tiene un diseño simple. En esta pintura su estilo de surrealismo y automatismo son presentes. Aquí él usó color y forma en una manera simbólica y no en una manera literal. El resultado de esta técnica es una pintura muy simple que puede representar las ideas de Miró en una manera mejor. Él usa combinaciones de colores simples como rojo, azul y amarillo. Estas líneas simples con sus curvaturas son usando por Miró para expresar sus ideas.
Me gusta esta obra porque es simple y minimalista. Ángeles Torroella es una pintora surrealista y nació en la región de Cataluña en España. Ella empezaba para pintar a una edad joven. Ella fue hija de una poeta y él estudió arte en su escuela. Al principio, ella hizo bosquejos y eventualmente comenzó para pintar. Cuando tenía solo 18 años, pintó su obra más famosa, Un Mundo. Eslo en una tela 3 metros por 3 metros y es parte de exposición permanente en la Reina Sofía. Su obra tiene un cubo en el centro y en cada cara del cubo hay una escena con personas. Estudiosos del arte creen que en el cubo las escenas representan recuerdos y experiencias diferentes en la vida de Torroella, como los niños en la playa. El cubo representa un planeta y hay un tren, edificios y un cementerio. El cubo es en espacio exterior y hay una escalera con personas corriendo. En el derecho hay mujeres que están tocando instrumentos, pero ellos no tienen orejas. Esta pintura es muy impresionista y había estudiado por muchas personas y ellos han hecho muchas teorías sobre la obra. Me gusta esta obra de arte porque tiene un significado muy simbólico y porque tiene un estilo abstracto y surrealista.